pero vamos a seguir conociéndolo. Estuvimos hablando del Padre, acerca de los aspectos de conocer al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. De alguna manera Dios ha estado inquietando mucho mi corazón, mi espíritu, al asunto del servicio a Dios. De hecho, Cristo dio a entender que Él estaba pendiente siempre de cómo le estaban sirviendo. Y hubo alguna especie de reclamo en algunas oportunidades de parte de Cristo acerca de los servidores. Por ejemplo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os mando? Y no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. No son los que hablan nada más, sino los que hacen, porque el reino de Dios no consiste nada más en hablar, en palabras solamente, no dicen poder, en hechos portentosos. De hecho, hay un libro histórico en el Nuevo Testamento que habla no de los dichos de los apóstoles. Le han puesto los hechos de los apóstoles. Un libro que no se cerró, no está cerrado, no se cerró. Es el único libro en la Biblia que no está cerrado, está abierto. El libro de los hechos. Porque nosotros somos los siervos del presente, los siervos el turno es para nosotros. Amén. Entonces vamos a ver qué debe generar en los siervos de Dios el conocer al Dios Trino. ¿Cuál debe ser la actitud, el comportamiento? Somos por decirlo así, son los más llamados, los mayores responsables de conocer a Dios, los que le servimos a Dios. No podemos no podemos servir a alguien que no conocemos. El apóstol Pablo, un hombre que supuestamente conocía a Dios y andaba haciendo todo lo contrario de lo que Dios quería que hiciera. Pero en el camino a Damasco, un hombre que estaba acostumbrado a mandar y a ejecutar cosas que se le ocurrían, porque no se puede llamar de otra manera lo que hacía Pablo, ocurrencias de Saulo de Tarso, mencionemos. Pero en el camino a Damasco, cuando cae en el camino a Damasco, que lo botó la gloria de Dios, lo botó la gloria de Dios, la voz de Dios, lo hizo caer en tierra. Algunos dicen que iba montado, otros si iba montado, iba a pie. De todas maneras, la Escritura dice que lo tirado. Lo botó la gloria de Dios. Y entonces allí tirado preguntó: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres? Y la divina respuesta le dice: sube a Damasco. Ahí se te va a ir diciendo, dice la Biblia al día, así lo traduce. Ahí se te va a ir diciendo lo que tienes que hacer. Se te va a ir diciendo. Y vemos que al ver la biografía de Pablo, que prácticamente está en sus cartas, en el libro de los Hechos, sus cartas y todo, vemos que progresivamente Dios le fue diciendo durante toda su vida lo que iba a hacer. Bueno, ahora miremos en 1 Corintios, carta de Pablo a los Corintios, la primera carta, capítulo 2, voy a leer un poco extenso, pero porque es muy importante lo que vamos a señalar hoy. El siervo de Dios debe conocer a Dios mediante revelación. Es imposible conocer las cosas espirituales sin revelación. Imposible conocer las cosas espirituales sin revelación.
Imposible conocer las cosas espirituales sin revelación. Recuerdo que el hermano Otoniel Ríos Paredes decía, el camino, oiga esto, el camino a la revelación es la consagración. Sin consagración no hay revelación. Y él se fundamentaba en el libro de Daniel, que Daniel tuvo mucha revelación de Dios, pero tenía mucha consagración a Dios. Y tuvo esa capacidad de, qué cosas, ¿verdad? Que le preguntó a Dios, bueno, ¿y esto? Y dice, tú, sella el libro, eso no es para tus días. Tú al final vas a recibir tu recompensa y eso no es para ti, escríbelo. No entendió lo que escribió. Lo escribió y no lo entendió. Lo recibió, lo escribió y no lo entendió. Y preguntó qué significaba eso. Y Dios le dijo, no, eso no es para esto, no es para tus días. Hasta eso tiene que ser revelado, que no nos va a revelar Dios lo que no quiere revelar. Hasta eso tiene que ser revelado. Bueno, entonces vamos a leer del verso 6 en adelante, el capítulo 2 dice, 1 Corintios, sí, hermana, perdón. Entonces, hay tres aspectos mediante los cuales el líder de Dios va a conocer a Dios. Aquí lo vamos a ver y se lo voy a enumerar posteriormente. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cómo es indispensable el amor de Dios en la revelación? No, el amor a Dios, no el amor de Dios. El amor a Dios, amar a Dios para tener revelación de Dios. Bueno, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Mire, aquí se ve un asunto bien interesante, ¿no? Lo personal del Espíritu Santo, lo individual del Espíritu Santo. Dice, escudriña lo profundo ¿de quién? Wow, es tremendo esto. Porque ¿quién de los hombres sabe? Está haciendo una analogía entre Dios y el hombre. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Bueno, le hablaba de los dos cosas importantes que se mencionan en el verso 6, que es la sabiduría y la madurez. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, entiéndase sistema, entiéndase mundo, entiéndase
excluye de aquí la sabiduría académica, exclúyala. No es de esa sabiduría, es sabiduría humana, exclúyala, sabiduría diabólica, exclúyala. Una única sabiduría, que es la sabiduría de Dios. Madurez se alcanza a través de la sabiduría. Usted me ha oído decir que la madurez no llega a caballo, no llega rápido. A veces llega a lomo de tortuga y a veces nunca llega. O sea, no cualquiera se le puede decir maduro. Porque se alcanza la madurez a través de la sabiduría, del conocimiento, de la experiencia. Es un poco incongruente hablar de joven y maduro. Ay, que ese joven es bien maduro. Tal vez será maduro en algún área, pero no maduro. La madurez que habla aquí. Dice, sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría, ¿mire de dónde? Sabiduría de Dios. Y una sabiduría, dice, en misterio. ¿Qué es un misterio? Es algo que está oculto a la vista humana. Es algo que no se ve a simple vista. Ese es un misterio. Algo que está allá en las entrañas, y en este caso es en las entrañas de Dios, hermano. Fíjese que cuando Pablo más adelante hace la analogía entre Dios y el hombre, que dice allí que nadie más sabe las cosas del hombre sino el espíritu que está en el hombre, que así como el espíritu del hombre sabe las cosas internas del hombre, así el espíritu de Dios conoce lo interno de Dios. Lo que hay en lo más profundo de Dios. ¿Hasta dónde podemos llegar nosotros? Dice que el Espíritu está dispuesto a revelar eso que Él conoce de Dios. Dice aquí pero Dios nos la reveló, el verso 7 es, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Si no nos apropiamos de esto nosotros, ¿quién podrá hacerlo? ¿Quién podrá apropiarse de esta? No está a la medida de una promesa, pero está a nuestro alcance. De poder llegar nosotros a alcanzar esa sabiduría y misterio. Porque Dios dice la predestinó para nosotros, para nuestra gloria, para que nos gloriemos de conocer los misterios de Dios. Y Él la predestinó, dice, para nosotros. O sea, está puesta allí para nosotros, pero hay una condición, está un poco condicionado esto. Y le voy a decir dónde está condicionado. Cuando mencioné el verso 9, al final del verso 9 que está citando a Isaías 64:4, es la profecía. Dice, antes bien, como está escrito, allí en Isaías 64 está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahí está el condicionamiento. ¿Para quiénes es esto? Yo creo que el nivel de amor debe estar supervisado a conciencia en nuestra vida. Nosotros mismos supervisarnos cotidianamente cuánto estamos amando a Dios. ¿Cómo está el nivel de amor a Dios? Porque eso definitivamente que sí lo podemos nosotros medir. La medida de amor, ¿cuánto estamos amando a Dios? Cristo dio parámetros. Por ejemplo, dijo, el que me ama, mi palabra guardará.
y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos de Él nuestra morada. Después dijo en el mismo Juan 14, estos son los que me aman, los que guardan mi palabra. Por eso decía yo que casi está rayando el reclamo cuando Cristo dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os mando? No todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Decir y hacer, decir es una cosa y hacer es otra. Amén. Entonces ahí nosotros podemos medir en qué medida, valga la redundancia de palabra, en qué medida nosotros guardamos la palabra. En esa medida estamos amando a Dios. ¿En qué medida dice, el que me ama mi palabra guardará? Y estos son los que me aman, los que guardan mi palabra. ¿Qué es guardar la palabra? Es ajustarse a ella. No es ajustar. Mire, hay quienes pretenden ajustar la palabra a sus vidas. No se trata de eso. Es ajustar nuestras vidas a la palabra. Amén. Porque hay quienes buscan textos que son pretextos para pecar. Nosotros buscamos textos para obedecerlos, para cumplirlos, para guardar. Eso es guardar. Amén. Leemos la palabra, decía el hermano Ismael a un grupo de pastores que estábamos reunidos, nos decía, pobrecito de aquel ministro que solo esté escudriñando la palabra para predicar. Los servidores de Dios hemos de escudriñar la palabra para vivirla, para practicarla, no para enseñarla. El hermano Toniel Ríos Paredes, preste mucha atención porque esto se está volviendo una clase para servidores, hermano, para siervos y siervas de Dios. Entonces, siempre estos siervos estaban diciendo máximas acerca del servicio a Dios, ¿no? Entonces, el hermano le citaba al hermano Ismael que decía, pobrecito de aquel que solo escudriña la palabra para predicarla. El hermano Toniel lo decía de otra manera, él decía, no prepárese. No prepárese. Es muy diferente preparar a prepararse. Eso es primero comer para mí y después exactamente como la mamá que amamanta, la madre que amamanta. Come y a veces ni pensando está en el bebé que tiene que amamantar. A veces piensa, yo he visto madres que cuando van a amamantar piensan, no voy a comer de esto porque mi hijo después lo va a chupar, lo va a succionar del pezón, por el pezón, ¿verdad? ¿Verdad que se ha visto eso? Que la madre come algo y le hace un efecto, ya sea negativo o positivo al niño. Todos los que predicamos la palabra deberíamos de pensar lo mismo, ¿sí? Porque de lo que comemos, eso vamos a servir, eso vamos a administrar. Amén. Bueno, sigamos. Es impresionante, hermano, que se sorprendían los doctores de la ley, los fariseos, los escribas, se sorprendían de Cristo, pues hombre, pues Cristo sabemos, ¿verdad? Que desde niño empezó a mostrar, su conocimiento, su saber. Pero se sorprendían, decían, ¿de dónde tienen estas cosas si son pescadores? ¿Qué cosas? Cosas que ojo no vio, ni oído yo. Dice, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, un punto clave aquí, un punto de partida clave, determinante, es el amor nuestro a Dios. Eso, hermano, no puede pasar desapercibido en nuestra vida. ¿Cómo estamos amando a Dios?
Eso es, por eso dijo el Señor, allí toda la ley y los profetas está contenido en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Allí está contenido todo el Antiguo Testamento. Y podría decir ahora, hermano, que ya tenemos el Nuevo Testamento, toda la Biblia está contenida en amar a Dios. Después le sumó algo que creo yo que se desprende, se deduce, automáticamente acontece. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es una derivación. Lo voy a decir de esta manera. Nadie puede decir que ama a Dios de todo corazón y que lo ama de verdad si no ama al prójimo. ¿No? El amor al prójimo es el resultado de amar profundamente a Dios. Y es un buen tamiz para saber si estamos amando a Dios, cómo estamos amando. Al menos así lo puso Juan cuando dijo, nadie puede decir que ama a Dios si no ama al prójimo. Porque si no ama al prójimo que ve, ¿cómo puede amar al Dios que no lo ve? Así lo dijo Juan. Bueno. Verso 10, pero Dios nos la reveló a nosotros. Por eso decía, hermanos, nosotros no podemos conocer lo espiritual si no es por la revelación del Espíritu. Las cosas de Dios no se pueden entender si el Espíritu de Dios no las revela. Las cosas de Dios no se pueden conocer si el Espíritu de Dios no las revela. Todo indica, hermano, que Dios quiere llevarnos a una comunión estrecha, pero muy estrecha, más estrecha que la misma comunión que los apóstoles tuvieron con Cristo. Dice, estamos con el verso 10, dice la hermana Mariana, y vamos a seguir. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu no todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Sí, que el hermano Ismael ha estado enseñándonos mucho en estos días. En el momento que yo lo estaba escuchando me impactó, pero no lo entendí mucho, sino que meditándolo, rumiándolo, él hablaba de categorías ministeriales, y las hay. Categorías de ministros de primera categoría, decía él. Hablaba de ministros de primera. ¿Cuáles fueron? Él exponía, decía, los primeros ministros los ministros de primera categoría son aquellos, decía él, que deberíamos tener nosotros, los siervos de ahora, los servidores de hoy. Deberíamos tener mayor comunión que la que los apóstoles del Cordero tuvieron con Cristo. Ellos, el hermano Ismael los consideraba en ese momento ministros de primera categoría. ¿Por qué ministros? ¿Qué características veía el hermano Ismael en los ministros de primera categoría? ¿Por qué los clasificó así de primera categoría? Dejaron todo. Dejaron todo. De esa categoría ya no hay, hermano. Pero lo necesitamos. Ministros que lo dejen todo. Todo. Barcos de pesca, redes, familia, hijos, esposa, padre, madre. Todo por andar atrás de Cristo. ¿Dónde hay de esos ahora? Hermanos amados, la triste realidad del discipulado contemporáneo es que no queremos dejar nada. Y eso nos descalifica. No hay de eso, de esa categoría ya no están saliendo, hermano. De los de la primera categoría. Después vinieron por generaciones. Mire, no quiero que se vaya a desmotivar, sino más bien a motivarse. Hermano, ¿cómo me sentiría yo que de aquí, de esta congregación salieran unos cuantos ministros de primera categoría?
Digo yo, la mujer de Pedro, ¿qué mujer ha de haber sido esa, verdad? Digo la mujer de Pedro, una vez Pedro llevó al Señor Pedro quería mucho a su suegra, hermano, la amaba. Y llevó al Señor a que orara por la suegra. Pero igual, hermano, la historia dice que Pedro fue crucificado cabeza abajo por Nerón. Juan, hermano, yo no sé, pero despertemos a eso, descartemos a Roma de nuestra vida. Yo estaba leyendo, hermano, todos estos emperadores romanos, los Césares y todo eso. Dios mío, bueno, uno se propuso exterminar el cristianismo, exterminarlo. Mataron ministros de primera, hermano. Mataron ministros de primera, montones de ministros de primera categoría. Dije yo, ¿por qué las categorías, verdad? Gente dispuesta a dejarlo todo. Gente dispuesta a dejarlo todo. Gente dispuesta a morir por lo que predicaban. Y de hecho murieron muchos. Eso es ser fiel hasta la muerte. Defendiendo su fe. Una cosa decía yo, es ser fiel hasta la muerte, y otra cosa es ser fiel hasta morirse. No es lo mismo. Es como decir, ser fiel hasta que lo maten, a ser fiel hasta morirse. Es más glorioso ser fiel hasta que lo maten, hermano, al grado de morir por lo que uno cree, por lo que uno predica. Entonces el hermano Ismael hablaba de esos ministros de primera categoría, de segunda categoría. Nosotros a saber de qué categoría seremos, hermano. Conforme fueron pasando las generaciones, como que la segunda generación de ministros ya fue de segunda categoría. Y hasta que llegó en que casi el evangelio estaba extinto. Fue cuando apareció lo de Constantino, que tuvo aquella visión por este símbolo, ¿verdad? ¿Vencerás? Correcto, sí, el siglo XV fue Lutero, sí, en el año 500 fue lo de Constantino, 300 a 500. Es que no hay unas fechas así contundentemente fijas, ¿verdad? Lo de Lutero sí ya se puede fechar, que fue en el año 1500, el tiempo de la Reforma, los siglos de la Reforma, sí, en eso, gracias amor. Las generaciones inmediatas después de Cristo, de la generación de la primera generación, en la primera generación de ministros después de Cristo, abundaron los ministros de primera categoría, según la calificación que estaba haciendo el hermano Ismael. Y no le digo que en estos tiempos no pudiera haber un ministro de primera categoría. ¿Qué características? Dejarlo todo. Dejarlo todo. Pagar un precio por el discipulado. ¿Qué dijo Cristo? El que no deje padre, madre, hermanos, no es digno. El precio del discipulado. Amar a Dios. ¿A qué grado estamos amando? Y en esa medida va a haber, dice, antes bien, como está escrito, le dije la cita, ¿verdad? Isaías 64:4. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Y dice, ¿por qué? Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña. ¿Escudriñar qué es? Escudriñar. Indagar, preguntar, investigar, fijarse bien. Hermano, el escudriñar va más allá del simple leer. Leer es una cosa, escudriñar es otra. Les dijo Cristo a los fariseos, escudriñar, creo que es 5:36 o 37 de Juan. Escudriñáis
las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y no queréis venir a mí. Y no hablan, las Escrituras no hablan de otra cosa sino de mí. Desde Génesis 1:1 en adelante, las Escrituras hablan de Cristo. Pero cuando ellos tienen enfrente a Cristo, lo hubieran identificado, si hubieran escudriñado eficazmente o hubieran escudriñado como debieron hacerlo, tras de que vieron a Cristo lo hubieran identificado. Zacarías, un profeta, decía exactamente cómo entró Cristo, describió literalmente la entrada de Cristo a Jerusalén. Sobre un pollino, hijo de un asna, humilde, ahí viene tu rey. Y así entró y no lo detectaron, no lo identificaron. Y hermano, el nacimiento en Belén, que iban a ser de una virgen, y todo eso estaba en la Escritura y no lo identificaron porque no tenían revelación. Leían sin revelación. Todo servidor de Dios, hermano, todo servidor de Dios debe tener revelación. O si no, ¿qué clase de servicio prestamos si no conocemos al que le servimos? Por eso no nos deje esta bendición solo a nosotros los ministros. Los ministros primarios, podríamos hablar así, porque etimológicamente por la palabra todos somos servidores de Dios. Amén. Todos somos servidores de Dios. Todos. Entonces todos deberíamos tener ese espíritu de revelación que habla aquí y conocer profundamente a Dios. No así de una forma espuria, no de una forma por encimita, pues nada más, sino profundizar, meterse allí en lo profundo, que el Espíritu está dispuesto a llevarnos allí. Dice, el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Aquí, hermano, somos bien cómodos, siempre nos gusta lo más fácil, ¿verdad? Preguntamos, ¿y por qué matanza de niños? ¿Por qué ordenó que mataran niños de pecho? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Si nosotros podríamos llegar, pero como más fácil preguntarle al que supuestamente sabe. Y nos conformamos a veces con respuestas sacadas de debajo del sombrero, hermano. Busquemos las respuestas del Espíritu a las preguntas espirituales, a las preguntas que tienen que ver con Dios, el Espíritu de Dios. Decía el hermano Otto, como una medida para que no nos envolvieran fácilmente, él decía, la respuesta más fácil, esa no es. La respuesta más fácil, esa no es. Dice, son cuestiones, dice, verso 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Mire, hermano, estos asuntos de la mitología griega, de los filósofos griegos y todo eso, es sabiduría humana. Inclusive lo de la mitología griega podría decir yo también, agregarle que es espiritual, pero del otro lado. Y esos titanes y esos gigantes, producto de relaciones carne-espíritu, como de Génesis 6. Tenemos en la mitología griega una serie de titanes, de héroes, de hombres de renombre, que son el resultado de deidades con humanos. La mitología griega. Pero eso dice, son bagatelas en comparación con esta sabiduría. Y el único requisito que aparece allí es amar a Dios. Amar a Dios. Y Dios dice, las predestinó. Y es más, dice que para nuestra gloria lo hizo, dice el apóstol.
Bien, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Estoy en el verso 10. Porque ¿quién de los hombres? Pregunta. ¿Quién de los hombres? ¿Cuál sería la respuesta allí? Dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. El único que conoce las cosas profundas de Dios es el Espíritu de Dios y está dispuesto a darnos a conocer a nosotros esas cosas. Dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Quiere decir que hay un espíritu diferente en el mundo al espíritu que Dios puso en nosotros. ¿Qué espíritu puso Dios en nosotros? Su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo. Amén. Y ahí lo andamos, hermano, desaprovechando. Yo creo que es un desperdicio a la vez el que hacemos. Llamaría también, es derrochar la gracia, es desparramar la gracia. Porque dice la Escritura que a nosotros nos selló con su Santo Espíritu. ¿Tenemos nosotros acceso a amistarnos con el Espíritu de Dios? ¿Qué? Pero pareciera que no nos interesara. Pareciera, digo, que no nos interesara. Que tenemos el Espíritu, tenemos todas estas cosas ahí, pero no hay mucho interés. Dios quiera que estas pláticas despierten ese interés por amistarse con el Espíritu. Vuelvo con el asunto, una comunión mayor de nosotros con el Espíritu que las que tuvieron los apóstoles con Cristo. No querían separarse, hermano. Señor, enséñanos dónde moras, queremos ir a quedarnos contigo. Literalmente, ahí en los evangelios, los apóstoles querían estar con Él y querían estar con Él. Y de hecho, hermano, full time, con Cristo. Y era gente que tenía compromisos, hermano. Mateo, sígueme. Y dejándolo todo. Así dice la Escritura, ¿verdad? Cuando el llamamiento de Mateo. Y dejándolo todo y se fue. Dejó el banco de tributos públicos, dejó el cargo de diputado. Algo así era. Tal vez con mayor remuneración. Pero era un cargo que se compraba, por eso la similitud con el de los diputados, ¿verdad? Que se compraba el cargo por dinero, allá literalmente ofrecían el dinero. Pero cuando Cristo lo llama, lo deja todo. Me impresiona Zaqueo. Hoy le dijo Cristo, hoy voy a ir a tu casa, quedarme a tu casa. Y mire lo que dice Zaqueo, póngale atención a las palabras de Zaqueo. Lo que he defraudado lo devuelvo cuadruplicado. Y todo para los pobres. Por eso las categorías, ¿verdad? Yo creo que podemos lograr en esos tiempos añadir a la galería de ministros de primera categoría. Se pueden agregar otros de estos tiempos si nos proponemos. O nos vamos a conformar con ser ministros de cualquier categoría. Ya ni clasificación, sino que de cualquier categoría. Qué poca disponibilidad se ve hoy del discipulado de dejar cosas, hermano. De dejar cosas. Miren, no fueron 12 nada más los que lo dejaron todo. Los 120 que se fueron al aposento alto eran 10 días estuvieron metidos allá. Y dice que perseveraban allí en el aposento alto. Estuvieron 10 días hasta que vino sobre ellos el Espíritu. Ahora queremos, sí, queremos las glorias celestiales, pero las queremos baratas y no son baratas, hermano. No queremos pagar el precio. Y Dios
no hace combos a bajos precios. El precio no ha bajado. El precio sigue siendo el mismo. El precio del discipulado sigue siendo el mismo. Pero no sé por qué. Tal vez el pasar del tiempo, las edades, la sociedad, y poco a poco nosotros nos estamos distrayendo. Y oímos como sonar de campanas, como címbalos que retiñen los mensajes. Paguemos el precio. No ha bajado el precio, sigue siendo el mismo precio, caro, porque hay que dejarlo todo. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, casi nada. Mire cómo nos quedamos. Y lo que acabo de decir es grandioso. Dice Pablo, lo dirá de nosotros, nos abarca, nos atañe, nos incluye a nosotros esto. ¿Qué dice Pablo? Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Estamos ahí nosotros? Sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Ahí está la respuesta. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Decía Pablo, yo oro por ustedes para que Dios les dé un espíritu de revelación para que conozcan la riqueza de la herencia de los santos. No sabemos. Decía yo hace algunos años han pasado cuando decía esto, que somos los herederos. Impresionante cómo somos, hermano. Perdóneme que tal vez esto está fuerte, está duro esto, pero somos los herederos más desinteresados que habemos. Todavía le llamamos Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Qué es un testamento? Un documento legal de la última voluntad de alguien que va a morir, que le está dejando de herencia. Allí declara lo que deja de herencia a sus beneficiarios. ¿Quiénes son los herederos en este caso? Este testamento, ¿para quién es? ¿A nombre de quién está? ¿Y qué cosas fueron que dejaron allí? No hay ningún heredero aquí que le hayan heredado algo, que lo hayan mencionado en un testamento. ¿Ah? Ni uno de nosotros, ¿verdad? Dice que yo tuve la oportunidad de ayudarle a mi papá a hacer el testamento, pero no le dije que me mencionara. Y él no me mencionó tampoco. ¿Ah? Y yo prácticamente se lo dicté, pero los beneficiarios ahí están gozando de eso, los beneficios de lo que él dejó. Los mencionó. A mí no me mencionó. Pero, no hay ni uno aquí que lo haya mencionado en un testamento. Bueno, no fue mencionado en el testamento de los hombres, pero en el testamento de Dios estamos, hermano, amén. Pero no seamos tan simples. Hermano, mire, cuando la herencia es cuantiosa, aquí hablando humanamente, Dios mío, la gente hasta matan, hermano. Hacen cualquier cosa por adueñarse hasta de lo que no les dejaron. Y nosotros esto nos corresponde, nos pertenece legalmente. Bienes eternos, bienes celestiales, bienes espirituales que nos pertenecen, que no perecen, hermano. Mire, estos bienes en los cuales nos mencionan a nosotros como beneficiarios,
estos no perecen, no caducan. Ni oro ni diamante se puede comparar, hermano, mucho menos dólares, hermano, ni euros, con los bienes que Dios nos dejó, a que Cristo nos hizo derechosos, hermano, de recibirlos. Amén. Pero ni eso leemos el testamento que nos corresponde a nosotros. ¿De qué cosas somos dueños? Dice, ese espíritu nos dejó, no nos dejó el espíritu del mundo, nos dejó el espíritu de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y entonces dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios. O sea, no es con ellos, es con nosotros el asunto, hermano. ¿Cómo se considera usted? ¿Natural o espiritual? ¿En cuál de las dos líneas se ubica? Yo ya sé en qué línea estoy. Usted debe saberlo también. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede, aunque quiera, no las puede entender. Repito, no hay medios humanos, todo lo divino, todo lo espiritual es revelado por el Espíritu, y si no hay revelación, no hay conocimiento de las cosas espirituales. Aunque quiera, mire, hoy con mi esposa estábamos en un conflicto porque estábamos hablando con un hombre natural queriendo explicarle cosas espirituales. Ya cuando nos quedamos solos me dice mi esposa, ¿cómo? ¿Qué van a entender? Sí, es cierto. Es cierto. Queríamos hablarle del asunto de la predicación. No pudimos. Porque no las entienden. El hombre natural no percibe, aunque quisieran. Ellos bien interesados y nosotros, ay hermano, qué enredo. Pero qué fácil es hablar con ustedes. Con la esperanza de que me dé a entender, hermano. Porque a veces en eso se queda. En pura esperanza mía. Ya lo he comprobado. Y dije yo, Señor, como que si nunca he enseñado de eso. Así responden algunos. Pero algo otros no, hermanos, son listos y por eso sigo. Dice, se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no ha juzgado. Mira, hermano, tiene el derecho, el espiritual tiene el derecho de juzgar lo que quiera juzgar. Lo va a hacer con sabiduría, lo va a hacer con guianza, lo va a hacer con justicia. ¿Quién le da el derecho? La sabiduría y la madurez, y sobre todo su grado, su categoría. Hermano, nosotros estamos mundos por encima del hombre natural. Nuestra categoría es infinitamente superior. Se lo digo con toda seguridad. Estamos muy por encima del hombre natural. ¿Quién nos da ese grado? El Espíritu. El Espíritu que Dios puso en nosotros. No somos cualquier cosa. No somos cualquier cosa. Mire, por favor, es inconcebible que haya cristianos con baja autoestima. Si supieran lo que tienen, si supieran lo que Dios les dio, para empezar, eso que dice aquí el verso 12. No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu. Eso marca una enorme diferencia. El Espíritu que está en nosotros.
que Dios puso en nosotros. Es el Espíritu de Él, es el Espíritu de Dios el que puso en nosotros. Y si eso no nos hace superiores, hermano, ya no hay que nos haga superiores. ¿Sí me explico? Y entonces, ¿por qué hay cristianos ahí minimizados, menguados hasta el colmo? Dice que le digamos a los de corazón apocado. Un corazón apocado no es más que un cristiano depresivo, con baja autoestima. Ese es un corazón apocado. ¿Qué dice que hay que decirle? Tu Dios reina. Tu Dios reina. El Dios tuyo es el que reina. Es el que domina, es el que gobierna, es el dueño del universo, tu Dios. Amén. ¿Qué podemos hacer para que el creyente entienda quién es? Mire, si hay gente que debería caminar erguida, con toda la frente en alto, somos nosotros. No de cuello erguido por soberbia, sino por el conocimiento que tenemos de quiénes somos. ¿Qué nos ha hecho Dios a nosotros? Y entonces el día que entendamos, vamos a entender lo que es verdadera humildad, hermano. Entendamos eso. ¿Quién soy en Cristo? ¿Qué es lo que tengo? ¿De qué soy dueño? Como dicen popularmente, no deje que nadie se la baje, hermano. La moral, pues, la estima. No deje que nadie se la baje. Amén. No permita que cualquier perico en los palotes lo haga bajar la cabeza. Por eso dijo alguien, el que ha aprendido a mantenerse de rodillas delante de Dios, va a estar en pie delante de quien se sea. ¿No mira usted los siervos de antaño, los de primera categoría? Le dijo Pablo, ¿a quién fue que a Félix fue que le dijo o a Agripa, a uno de los reyes le dijo de turno, le dijo, quisieras que todos fueran como yo, dijo, excepto estas cadenas, dijo. Y ahí tenía un rey enfrente. Daniel, hermano. Moisés se le paró a Faraón cara a cara, pero sabían quiénes eran. Hermano, por favor, conozcamos nuestra identidad. El siervo que conoce a Dios, hermano, a Dios solamente se le conoce, por el Espíritu. Estuvimos viendo la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero a Dios solo se le va a conocer por la revelación del Espíritu. Y todo servidor de Dios debe conocer a quien sirve. Y hasta la manera de servir cambia, hermano, cuando conocemos a quien le servimos. Póngase de pie. Amén. Gloria a Dios.